Ha surgido una criatura que durante mucho tiempo se pensó que era un mito. Debajo del Éufrates agonizante se mueve algo antiguo que coincide exactamente con la descripción de la Biblia. A medida que el río se seca, los lugareños informan que escuchan profundos sonidos guturales que se elevan desde abajo. Luego vino el descubrimiento, restos esqueléticos de una enorme bestia con forma de serpiente enterrada bajo el barro. Apocalipsis 9 advierte sobre 4 ángeles atados al río que serán liberados. ¿Podría ser este el momento? Esto no es ficción. Esto es profecía. Quizás incluso el principio del fin. El río Éufrates siempre ha sido más que una simple masa de agua. Es uno de los ríos más antiguos e importantes del mundo y se extiende más de 1700 millas desde Turquía, a través de Siria e Irak. Durante miles de años dio vida a civilizaciones antiguas. Los sumerios, babilonios, asirios, todos ellos dependían del Éufrates. Era una fuente de agua, comida y energía. Algunos incluso lo llamaron el alma de Mesopotamia, la cuna de la civilización. Pero el Éufrates también es profundamente espiritual. La Biblia lo menciona por primera vez en el libro del Génesis como uno de los 4 ríos que fluían del jardín del Edén. En Deuteronomio, marca el límite de la tierra que Dios prometió a Israel. Y en el libro del Apocalipsis, el río juega un papel clave en el capítulo final de la historia humana. No es solo un río. Es un marcador profético. Hoy está sucediendo algo extraño. El Éufrates se está secando y está sucediendo más rápido de lo que nadie esperaba. En las últimas 2 décadas, el río ha perdido más del 60% de su caudal. Secciones enteras que alguna vez estuvieron llenas de vida ahora están agrietadas y secas. Las cosechas se están muriendo. Los peces han desaparecido. Los pueblos que alguna vez dependieron del río están en crisis y la gente está empezando a hacer preguntas. ¿Qué lo está causando? Hay varias razones, pero 2 destacan: el cambio climático y las agresivas represas. En Turquía, grandes represas como la de Ataturk han reducido drásticamente el caudal del río. Siria e Irak, más abajo, están sufriendo ahora los peores efectos. Combinado con temperaturas más altas y menos precipitaciones, el resultado es un lecho de río cada vez más reducido que está exponiendo lo que alguna vez estuvo enterrado en las profundidades. Las imágenes de satélite lo muestran claramente. El alguna vez poderoso Éufrates ahora se retuerce como una vena seca a través de la tierra. Los niveles de agua están en mínimos históricos. En los lugares donde antes flotaban los barcos, ahora se puede caminar sobre tierra seca. La tierra parece herida, como si algo poderoso hubiera sido drenado. Y aquí es donde las cosas pasan de lo ambiental a lo espiritual. Tanto en la tradición cristiana como en la islámica, la sequía del Éufrates no es solo un desastre natural. Es una señal. En la Biblia, Apocalipsis 4 y 12 dice: el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del Oriente. Se dice que esto marca el comienzo del fin de los tiempos, un momento divino que conduce al conflicto y al juicio global. En el Islam hay una profecía sorprendentemente similar. Dice: no llegará la hora en que el Éufrates descubra una montaña de oro por la cual la gente peleará. 99 de cada 100 morirán. Ambos textos advierten de un evento futuro ligado directamente a este río. Y ahora ese río está desapareciendo. Por eso la gente habla. Por eso el mundo está mirando. Algunos dicen que es una coincidencia, una combinación de mal tiempo y error humano. Pero otros creen que algo mucho más grande está sucediendo, que esto no es aleatorio, que el Éufrates se está secando en el momento exacto en que debía hacerlo, una señal de Dios, una cuenta regresiva hacia algo mayor. Porque a medida que las aguas retroceden, revelan algo más que barro y piedra. Están descubriendo secretos, ruinas, huesos, susurros de cosas enterradas hace mucho tiempo. Algunas de estas cosas coinciden con profecías antiguas. Algunos coinciden con las pesadillas. ¿Se está secando el Éufrates debido al clima? ¿O es un desencadenante divino? ¿Estamos siendo testigos del desarrollo de la revelación con nuestros propios ojos? Una cosa está clara. El río que una vez dio origen a la civilización ahora apunta a su posible fin. Y lo que hay debajo puede contener respuestas para las que no estamos preparados. Cuando el Éufrates comenzó a secarse en el norte de Siria,
Los lugareños notaron que algo extraño sobresalía del lecho agrietado del río. Al principio, pensaron que se trataba simplemente de madera flotante o escombros grandes. Pero a medida que se fue descubriendo más, la verdadera forma apareció a la vista, y no se parecía en nada a nada que nadie hubiera visto antes. Lo que emergió del suelo fangoso del Éufrates fue un esqueleto enorme, de al menos 30 pies de largo, con una columna vertebral gruesa, costillas dentadas y una cola larga y sinuosa. Pero lo que realmente sorprendió a la gente fue el cráneo. Tenía colmillos, dientes afilados y curvos diferentes a todo lo que se encuentra en especies conocidas. Las cuencas de los ojos eran grandes y estaban adelantadas, casi como las de un depredador, y su mandíbula era enorme, con bisagras que hacían que pareciera que podía abrirse lo suficiente como para tragar algo entero. Las noticias se difundieron rápidamente. Los vídeos tomados por agricultores locales se volvieron virales. Algunas personas decían que parecía una serpiente. Otros decían que era una especie de cocodrilo, pero nadie podía explicar el tamaño. Fuera lo que fuese, era antiguo. Había estado enterrado bajo el río durante siglos, tal vez incluso miles de años, y ahora estaba expuesto. Unos días después del primer descubrimiento llegó un grupo de investigadores de una universidad local. Trajeron paleontólogos y geólogos. Su primera suposición fue que podría tratarse de un reptil marino extinto, tal vez de finales del período Cretácico. Pero a medida que estudiaron la estructura más de cerca, las cosas no cuadraron. Un científico que pidió no ser identificado le dijo a un periodista independiente: "Nunca hemos visto algo así. La densidad ósea, los dientes, la disposición de la columna, no coincide con nada de lo que sabemos. Tiene características de serpiente, pero también rasgos que asociamos con reptiles que vivían en el mar. Es como una mezcla de animales que no deberían existir juntos". A pesar de la presión para hacer una declaración oficial, el equipo se negó a confirmar la especie. El gobierno intervino poco después y cerró el sitio, alegando que necesitaba más estudios. Pero para entonces, las imágenes ya habían desatado teorías globales. Algunos señalaron dragones. Los dragones son un símbolo recurrente en culturas de todo el mundo. En China, los dragones son vistos como sabios y poderosos. En Europa, suelen ser malvados, guardan tesoros o destruyen pueblos. En la tradición nativa americana, se decía que criaturas parecidas a serpientes controlaban el clima o vivían en lagos sagrados. En la mitología mesopotámica, que se originó en la misma región que el Éufrates, existe un ser llamado Tiamat, un dragón del caos, madre de monstruos, que gobernó las profundidades antes de ser asesinado por el dios Marduk. ¿Podría ser esta criatura un remanente de esos mitos o la fuente de ellos? Algunos dicen que sí, que los antiguos no solo imaginaban dragones. Vieron algo. Y este esqueleto podría ser evidencia de que esos mitos se basaron en encuentros reales con criaturas que desaparecieron hace mucho tiempo. Luego está la Biblia. En Job 41, hay una descripción aterradora de una criatura llamada Leviatán. ¿Podrás atrapar al Leviatán con un anzuelo, o atarle la lengua con una cuerda? ¿Podrás pasarle una cuerda por la nariz, o atravesarle la mandíbula con un anzuelo? No hay nada en la tierra que se le iguale, una criatura sin miedo. Mira con desprecio a todos los que son altivos. Es rey sobre todos los soberbios. Salmo 74, 14 añade otra capa. Aplastaste las cabezas de Leviatán. Lo diste como alimento a las criaturas del desierto. Y en Isaías 27, 1, leemos: en aquel día, el Señor castigará a Leviatán, la serpiente que huye. Leviatán, la serpiente retorcida. Matará al dragón que está en el mar. 3 libros diferentes, una criatura aterradora, siempre descrita como serpiente, temible, indomable y siempre conectada con el juicio, el caos y el poder divino. Entonces, cuando la gente vio este esqueleto, no solo vieron huesos viejos. Vieron una advertencia. Vieron las palabras de Job e Isaías cobrar vida en la tierra agrietada de un río que, según el Apocalipsis, se secaría en los últimos días. El momento oportuno solo añadió más leña al fuego. Esta no era una criatura cualquiera. No era un río cualquiera. El Éufrates ha sido una frontera entre naciones, imperios y profecías. Es el lugar donde la Biblia dice que fueron encarcelados 4 ángeles. Es donde comienza el juicio. Y ahora, mientras desaparece,
esta antigua criatura se levanta de su tumba. Por supuesto, muchos científicos se oponen. Argumentaron que sin una excavación completa y una datación por carbono, no se podrían sacar conclusiones reales. Algunos dijeron que probablemente se trataba de un esqueleto de ballena deformado que había sido arrastrado tierra adentro hace miles de años. Otros supusieron que podría tratarse de un conocido reptil marino con anomalías. Pero ninguno de ellos dio respuestas claras. Ninguno de ellos lo comparó con ninguna especie catalogada. Y nadie podría explicar la tormenta de miedo y fascinación que se extiende en línea. La gente empezó a viajar a la zona con la esperanza de ver los restos con sus propios ojos. Otros advirtieron que hacerlo podría traer peligro espiritual. Algunos afirmaron que la apariencia de la criatura era una señal de que algo peor esperaba debajo de la superficie. Las teorías se difundieron. ¿Era esto un leviatán? Una bestia nefilim, guardiana de algo escondido en la tierra. Una cosa es segura. Sea lo que sea esta criatura, su descubrimiento no fue un acontecimiento cualquiera. Ha obligado a científicos, teólogos y gente común a mirar nuevamente los textos y leyendas que alguna vez descartaron. Se ha descubierto algo viejo y poderoso, y es solo el comienzo de lo que el Éufrates puede revelar. El leviatán es una de las criaturas más misteriosas y temibles jamás mencionadas en los textos antiguos. Descrito con vívidos detalles en la Biblia, la tradición judía e incluso los escritos islámicos, ha provocado debates durante siglos. ¿Es Leviatán una criatura real que alguna vez vagó por la tierra o es un símbolo de caos, orgullo y juicio divino? La Biblia describe a Leviatán como una monstruosa serpiente marina. El pasaje más conocido proviene del libro de Job 41. Se lee más como el perfil de un monstruo que como una metáfora poética. Se dice que Leviatán tiene escamas parecidas a una armadura, ojos que brillan como el amanecer, una boca que escupe fuego y un cuerpo tan poderoso que ningún arma puede atravesarlo. Se burla del miedo. Deja un rastro de luz en el agua. Se le llama rey de todos los soberbios. No suena simbólico. Suena como algo vivo, algo aterrador, algo que nunca querrías conocer. El Salmo 74 nos da otra visión. Aplastaste las cabezas de Leviatán y las diste como alimento a las criaturas del desierto. Este versículo a menudo se ve como una referencia al poder de Dios sobre el mal, mostrándolo acabando con el caos y restaurando el orden. Pero nuevamente, está ese detalle inquietante, cabezas, en plural. ¿Era esta una bestia de múltiples cabezas? ¿O significa que Leviatán era más que un simple animal? Quizás una fuerza. Luego, en Isaías 27:1, el profeta escribe, en aquel día, el Señor castigará a Leviatán, la serpiente que huye. Leviatán, la serpiente tortuosa. Matará al dragón que está en el mar. Aquí Leviatán no es solo una criatura. Es algo que Dios mismo destruye al final de los tiempos, un acto final de juicio. Entonces, ¿qué es realmente Leviatán? En la tradición judía, el Leviatán adquiere características más míticas. Los textos rabínicos antiguos lo describen como uno de los monstruos marinos primitivos creados en el quinto día de la creación. Según algunas leyendas, Dios creó un Leviatán masculino y femenino, pero luego mató a uno para evitar que destruyeran el mundo mediante la reproducción. En algunos escritos apocalípticos, el Leviatán superviviente será servido como un banquete para los justos en la era mesiánica. En el Islam, la criatura no se llama directamente Leviatán, pero hay referencias a seres similares. Enormes criaturas marinas creadas por Dios como signos de su poder. Algunos eruditos islámicos vinculan el Leviatán con Bahamut, un pez enorme que sostiene al mundo. Otros lo comparan con entidades mencionadas en la antigua mitología del Medio Oriente, como Tiamat, el dragón del caos de Babilonia. Lo que une todas estas tradiciones es la misma imagen, una gran bestia de las profundidades conectada tanto con la creación como con la destrucción. Con el tiempo, se ha formado una división en la forma en que la gente interpreta Leviatán. Muchos estudiosos modernos lo ven como algo puramente simbólico. Argumentan que es una forma poética de hablar sobre el caos, el mal o los imperios que amenazan al pueblo de Dios. Según este punto de vista, la descripción de Job no debe tomarse literalmente. Se trata de cómo los humanos son impotentes contra las fuerzas de la naturaleza y el orgullo espiritual, como solo Dios contenía el verdadero caos. Pero otros,
Especialmente los observadores de profecías y los teólogos que estudian los textos de los últimos tiempos, no están tan seguros. Argumentan que Leviatán pudo haber sido una criatura real, ahora extinta, pero que alguna vez fue utilizada por Dios para enseñar una lección. O peor aún, sugieren que Leviatán sigue siendo real, no solo como una bestia, sino como una entidad sobrenatural. Algunos creen que Leviatán puede ser un demonio o un ángel caído en forma monstruosa. Señalan cómo el Apocalipsis usa un lenguaje similar: dragones, bestias del mar, figuras que escupen fuego y traen juicio. Ven conexiones entre Leviatán y el dragón en Apocalipsis 12, la criatura que hace la guerra contra el pueblo de Dios. Y sugieren que Leviatán no es solo un monstruo del pasado, sino un espíritu o fuerza que resucitará en los últimos días. Aquí es donde el debate se vuelve intenso. Los estudiosos insisten en las metáforas. Los entusiastas de la profecía señalan señales del mundo real: el Éufrates que se seca, criaturas extrañas que emergen, malestar global. Preguntan, si la Biblia dice que el Éufrates se secará y se está secando, ¿por qué Leviatán sería solo una historia? También hay un interés creciente en relatos antiguos que suenan inquietantemente similares. En diferentes culturas, las historias sumerias, nórdicas, hindúes, de serpientes marinas y bestias parecidas a dragones aparecen una y otra vez. Estas criaturas suelen estar vinculadas a mitos de la creación, inundaciones masivas o el fin del mundo. ¿Será que todas estas leyendas se hacen eco de la misma realidad? ¿Que Leviatán era conocido por muchos nombres en diferentes lenguas? Ya sea literal o simbólico, una cosa está clara: Leviatán siempre aparece antes de cambios importantes en la historia o el juicio. Representa un poder incontrolable. No solo da miedo. Es sagrado a su manera aterradora. Es un recordatorio de lo que hay más allá de la comprensión humana y de quien realmente tiene dominio sobre las profundidades. Y ahora, con el Éufrates retrocediendo y exponiendo extraños esqueletos y ruinas ocultas, la gente se pregunta una vez más: ¿ha regresado Leviatán? ¿El caos que representa está aumentando con él? Porque si Leviatán es más que un mito, si es real, vivo o incluso espiritual, su aparición puede ser más que un misterio. Podría ser una advertencia, un mensaje desde lo profundo. Que lo que está escrito en las Escrituras no es solo para el pasado. Es por ahora. A medida que el río Éufrates seguía secándose, revelando extensiones de tierra que no habían visto la luz del día en miles de años, algo extraño comenzó a suceder. Algo que nadie podría explicar. Comenzó con los sonidos. Los lugareños que vivían cerca de lechos de ríos expuestos en partes de Siria e Irak comenzaron a informar ruidos extraños que resonaban desde el suelo, retumbos profundos, chirridos metálicos agudos, lo más inquietante, lo que sonaban como gritos, parecidos a los humanos, pero no del todo humanos. Algunos decían que eran como voces gritando desde un túnel profundo. Otros lo describieron como un llanto, casi como un coro de dolor y rabia mezclados. Al principio, la gente pensó que podría tratarse de gases que se escapaban del subsuelo o de animales atrapados en cuevas que se estaban derrumbando. Pero a medida que más áreas se secaron, los sonidos no cesaron. Se hicieron más ruidosos. Varios aldeanos grabaron los ruidos en sus teléfonos y publicaron los clips en línea. Las grabaciones son escalofriantes. Un viento hueco seguido de lo que suena como un grito que se eleva desde debajo de la tierra, como si algo o alguien estuviera atrapado e intentara salir. Los vídeos se difundieron rápidamente. Personas de todo el mundo escucharon y formularon la misma pregunta: ¿qué es eso? Muchos de los lugareños, especialmente los mayores, no se sorprendieron. Han escuchado las historias transmitidas durante generaciones. Historias que decían que había seres peligrosos y poderosos atrapados bajo el Éufrates. Algunos decían que eran demonios. Otros decían que eran ángeles maldecidos y atados hacía mucho tiempo. Fueran lo que fuesen, todos coincidieron en una cosa: no debían ser molestados. Un hombre de un pueblo cercano le dijo al periodista: siempre supimos que había algo allí abajo. Cuando éramos niños, nuestros padres nos advertían que nunca nos acercáramos a ciertas partes del río, incluso cuando estaba lleno. Ahora el agua se ha ido y lo que estaba enterrado está despertando. Algunas personas culparon al gobierno de ocultar la verdad. Creen que los funcionarios saben lo que realmente hay debajo del río y lo mantienen en secreto. Ha habido informes de zonas bloqueadas, señales de advertencia cerca de las entradas de los túneles y patrullas militares repentinas en áreas que alguna
vez estuvieron abiertas al público. Un grupo de exploradores afirmó haber encontrado una cueva con escaleras que conducían al suelo y que, después de informarlo, el sitio fue sellado a los pocos días. No se ha dado ninguna explicación oficial. Las grabaciones siguen sin explicación y ese silencio no ha hecho más que hacer crecer las teorías. Muchos cristianos familiarizados con la profecía del fin de los tiempos señalan un pasaje específico. Apocalipsis 9, 13-14. El sexto ángel tocó la trompeta. Y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Decía al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Ese versículo ha perseguido a muchos durante años. Sugiere que el Éufrates no solo es significativo en la profecía, sino que también es la prisión de 4 ángeles caídos. Y cuando se publican, el mundo cambia para siempre. 1/3 de la humanidad morirá. Seguirán la guerra, el fuego y el caos. ¿Podrían ser los sonidos la primera señal de que esa prisión se está abriendo? ¿Los gritos provienen de esos mismos ángeles que esperan el momento en que sean liberados? Los observadores de la profecía creen que eso es exactamente lo que está sucediendo. Ven el río seco no solo como un desastre natural, sino como una cuenta regresiva divina. El Éufrates está retrocediendo no por casualidad, sino según un plan. Y ahora, las cosas que han estado atadas bajo él durante miles de años están empezando a moverse. No todo el mundo está de acuerdo, por supuesto. Los escépticos dicen que los sonidos son simplemente movimientos subterráneos, rocas que se derrumban o viento que resuena a través de túneles estrechos. Argumentan que todo está siendo exagerado por personas que buscan señales donde no las hay. Pero para quienes viven cerca del río, no es una teoría, es una realidad. Escuchan los sonidos por la noche. Ven las estructuras desenterradas. Sienten el cambio en el aire, la sensación de que algo viejo y peligroso está surgiendo de las profundidades, y tienen miedo. Ya sea que creas que los sonidos provienen de ángeles caídos, demonios atrapados o simplemente extraños ecos de un río moribundo, una cosa está clara: algo está sucediendo debajo del Éufrates. Algo que nadie puede explicar del todo. Y si el Apocalipsis tiene razón, si la voz del altar ya ha hablado, entonces estos sonidos podrían ser más que un simple ruido. Podrían ser el grito de advertencia de lo que vendrá después. Apocalipsis 9, 13-21 es uno de los pasajes más intensos y escalofriantes de toda la Biblia. Describe un momento en el fin de los tiempos cuando 4 ángeles poderosos, encarcelados durante mucho tiempo en el río Éufrates, finalmente son liberados. Su propósito no es sanar, advertir o enseñar. Su misión es sencilla y aterradora: matar a 1/3 de la humanidad. Analicémoslo. El pasaje comienza en el versículo 13, entonces el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Esto prepara el escenario. La voz proviene del altar en el cielo, un lugar ligado al juicio y al sacrificio. Le habla directamente al sexto ángel, el que sostiene la trompeta. Este no es un evento aleatorio. Es un mandato de Dios mismo llevado a través del lugar más sagrado del cielo. El versículo 14 continúa: cantad al sexto ángel que tenía la trompeta, y soltad a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Esta única frase tiene un peso enorme. Los ángeles, seres creados por Dios destinados a servirle, están atados. No en cualquier lugar, sino en un lugar específico, el río Éufrates. Este hecho por sí solo plantea muchas preguntas. ¿Por qué los ángeles serían encarcelados? ¿Por qué el Éufrates? ¿Y por qué los liberan ahora? Estos no son ángeles comunes y corrientes. El hecho de que estén atados sugiere algo oscuro. En la Biblia, los ángeles buenos nunca están encarcelados. Solo los caídos, aquellos que se rebelaron contra Dios, son descritos de esta manera. Segunda de Pedro 2, 4 y Judas 6 mencionan a los ángeles que pecaron y fueron arrojados a las tinieblas, encadenados hasta el juicio. Estos 4 probablemente caigan en esa categoría. Y el Éufrates no es solo un río cualquiera. Se menciona en todas las Escrituras como un lugar de fronteras, guerras y juicios. Limita con la antigua Babilonia, la cuna de la rebelión contra Dios. También es el río que se seca en Apocalipsis 16 para preparar el camino para la guerra. Es un símbolo de juicio,
caos y transición. Apocalipsis 9 y 15 dice, y los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año fueron soltados para matar a la tercera parte de la humanidad. Esto no es vago ni general. Estos seres estaban preparados para un momento concreto en el tiempo, una hora precisa. Su liberación no es aleatoria. Está planeado previamente. Habían estado esperando, atados, a que comenzara su misión. Cuando son liberados, su impacto es inmediato y devastador, muere 1/3 de la población mundial. Para poner esto en perspectiva, con la población mundial actual de alrededor de 8.000 millones, eso significaría que más de 2,5 mil millones de personas morirían en poco tiempo. Ningún otro evento en la historia ha causado tal cantidad de muertes. Ni guerras, ni plagas, ni desastres. Nada se compara. ¿Cómo lo hacen? El versículo 16 dice, el número de las tropas montadas era el doble de 10.000 x 10.000. ¿Oís su número? Eso es 200 millones. Ya sean tropas literales, seres demoníacos o una fuerza espiritual, está claro que están ligados a los 4 ángeles. Algunos creen que los ángeles dirigen estas tropas. Otros piensan que los propios ángeles los guían. Los versículos 17 al 19 describen a estos jinetes con aterrador detalle. Los caballos tienen cabezas como de leones. De sus bocas brotan fuego, humo y azufre. Sus colas son como serpientes con cabeza, y con ellas se enroscan. Estos no son caballos comunes y corrientes. Son bestias de destrucción y son imparables. De su boca salen 3 plagas, fuego, humo y azufre, que mataron a 1/3 de la humanidad. Esto podría ser un símbolo de armas o podría ser una destrucción espiritual literal. De cualquier manera, es un caos total. Ahora, hablemos de los ángeles mismos. La Biblia no da sus nombres, pero a lo largo de los años, muchos teólogos e investigadores de profecías han especulado sobre sus identidades. Algunos creen que son ángeles caídos de alto rango, que alguna vez fueron poderosos siervos de Dios y que se volvieron contra él. Los posibles nombres que han surgido incluyen Cedra, a menudo vinculado al caos y la guerra, Pludis, asociado con la riqueza y la codicia, posiblemente un espíritu corruptor, Alá, a veces vinculado a la muerte o la enfermedad en textos antiguos, Louras, se dice que está conectado con el engaño y la luz falsa. Estos nombres no se encuentran en la Biblia sino en varios textos apócrifos, pergaminos antiguos y comentarios del fin de los tiempos. Algunos dicen que estos 4 representan lo peor de los caídos, cada uno vinculado a una forma específica de destrucción, guerra, hambruna, pestilencia y engaño. En otras palabras, reflejan los 4 juicios que Dios ha usado a lo largo de la historia. Otros creen que estos 4 ángeles son los mismos príncipes mencionados en Daniel 10, gobernantes espirituales de regiones, como el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia. Si ese es el caso, estos seres pueden haber influido en imperios y guiado a naciones hacia la oscuridad durante siglos, incluso mientras estaban atados. Lo que es especialmente aterrador es lo que sucede después de este juicio. Apocalipsis 9, 20-21 dice, el resto de los hombres que no fueron muertos por estas plagas, todavía no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos. Incluso después de que muere 1/3 del mundo, la gente todavía se niega a volver a Dios. Esa es la verdadera tragedia. No es solo una cifra de muertos. Es el endurecimiento de los corazones. El mundo está siendo sacudido, pero la mayoría no ve el mensaje detrás de ello. Entonces, aquí está la imagen. 4 antiguos seres caídos, que alguna vez fueron ángeles, han sido encadenados bajo el Éufrates. Han esperado un momento específico en el tiempo. Y cuando llega ese momento, traen la muerte a escala masiva. Dirigen o desatan una fuerza que no se puede detener. E incluso después de todo esto, el mundo todavía se aferra al pecado. Estas no son solo historias. Estas son advertencias. Si el Éufrates se está secando, se escuchan sonidos extraños y se encuentran huesos antiguos. Tenemos que preguntarnos, ¿se abre la prisión? ¿Y si estos ángeles están a punto de ser liberados, qué pasará después? Apocalipsis 9 y 16 describe una escena aterradora. Un vasto ejército de 200 millones de jinetes. Es una cifra tan enorme que, en el momento en que se escribió, habría sido inimaginable.
Juan, el escritor del Apocalipsis, incluso enfatiza, oí su número. Esto no fue una suposición ni una exageración. Fue específico, intencional y destinado a sorprender. Entonces, ¿quiénes o qué son estos 200 millones de jinetes? La descripción que sigue en Apocalipsis 9 no coincide con ningún ejército conocido. Estos jinetes cabalgan sobre criaturas con cabezas de leones que escupen fuego, humo y azufre. Sus colas son como serpientes, capaces de herir y matar. 1/3 de la población mundial muere como resultado de esta sentencia. Hay varias interpretaciones principales y cada una tiene un gran peso. El primero es simbólico. Algunos eruditos creen que los jinetes no son seres literales ni soldados, sino que representan una plaga espiritual, caos, guerra o destrucción desatada por los 4 ángeles caídos. Desde este punto de vista, los caballos y sus rasgos monstruosos son metáforas de un juicio abrumador. El fuego y el azufre podrían representar destrucción generalizada, guerra o decadencia espiritual. Esta interpretación ve el Apocalipsis como un libro altamente simbólico donde los números y las imágenes pretenden transmitir significado más que predecir eventos específicos. Pero no todos están de acuerdo. Otros argumentan que los 200 millones de jinetes representan un ejército literal. Esta visión llamó la atención en el siglo XX, especialmente durante la Guerra Fría, cuando el temor a un conflicto global estaba en su punto máximo. Los maestros de profecía comenzaron a señalar las potencias mundiales en ascenso, especialmente en el este. A menudo se mencionaba a China, con su enorme población. Algunos incluso afirmaron que China podría, si así lo deseara, desplegar un ejército de 200 millones de soldados. Si bien eso podría ser técnicamente posible en términos de población, la guerra moderna no utiliza la mano de obra de esa manera. Por eso, otros comenzaron a cambiar la interpretación hacia una futura fuerza militar, no basada simplemente en números humanos, sino en coaliciones globales o incluso tecnología avanzada. Eso nos lleva a las naciones BRICS. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Estos países han formado una poderosa alianza económica y estratégica cuya influencia está creciendo. A medida que aumentan las tensiones globales y se profundizan las divisiones entre Oriente y Occidente, muchos observadores de las profecías se preguntan, ¿podría ser este el fundamento de los 200 millones? Con el Éufrates secándose, tal como dice Apocalipsis 16, para preparar el camino para los reyes del Este, algunos creen que estos actores globales se están posicionando para un futuro conflicto militar que atravesará el Medio Oriente, tal vez incluso hasta Israel. Pero otros van aún más lejos. ¿Qué pasa si esos 200 millones no son soldados humanos en absoluto? En el mundo actual, la guerra ha cambiado. Los drones, las armas automatizadas, la inteligencia artificial y la guerra cibernética son ahora fundamentales para la forma en que se libran las batallas. Algunos expertos en profecía creen que los jinetes podrían representar armas avanzadas controladas por IA, máquinas capaces de realizar destrucción masiva sin control humano. ¿El fuego y el azufre de sus bocas podría ser un símbolo de misiles o armas biológicas? Las colas en forma de serpiente que enrollan, tal vez drones robóticos o aerosoles químicos. Es posible que las cifras no se refieran a personas en absoluto, sino a máquinas, drones o armas autónomas que operan a una escala nunca antes vista. Ya existen programas militares en todo el mundo que desarrollan enjambres de drones, cientos o miles de pequeñas máquinas voladoras que actúan como una sola mente, guiadas por inteligencia artificial. Si esa tecnología logra un despliegue a gran escala, una pequeña fuerza de 200 millones de unidades no parece tan descabellada. Y con el creciente impulso hacia la toma de decisiones y la guerra impulsadas por la IA, muchos se preocupan por lo que sucede cuando a las máquinas se les da control sobre la vida y la muerte. ¿Tendrían la capacidad o la moderación para detenerse? ¿O simplemente ejecutarían su misión sin importar el costo? Otra teoría es que los jinetes podrían ser fuerzas demoníacas desatadas por medios espirituales. Esto se relaciona con los 4 ángeles de antes en el capítulo. Quizás estos jinetes no sean parte de un ejército humano, sino sobrenatural, criaturas del abismo, seres de otro reino. Después de todo, las descripciones dadas, cabezas de león, bocas que escupen fuego, colas de serpiente, no se ajustan a ningún vehículo militar ni animal vivo conocido. Suenan como pesadillas o como algo de otro mundo. Entonces, ¿dónde nos deja esto?
Vivimos en una época en la que las alianzas globales están cambiando. Las guerras están más cerca de lo que pensamos y la tecnología está cambiando la naturaleza del conflicto mismo. El Apocalipsis describe una fuerza masiva y mortal que trae destrucción a una escala que el mundo nunca ha visto. Si es humano, demoníaco o máquina, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es esto. La Biblia dice que la liberación de este ejército ocurre con un propósito específico, en un momento específico y bajo el mando directo de Dios. Es parte del juicio de la sexta trompeta, una señal de que el fin está cerca. El Éufrates se está secando. La región es inestable. Las naciones se están armando y la tecnología avanza rápidamente. Entonces, ya sea que los 200 millones sean jinetes del infierno, soldados del este o máquinas impulsadas por IA, una cosa es segura, ya no están muy lejos en la distancia. Es posible que ya se estén formando. Babilonia siempre ha ocupado un lugar único en la Biblia. Es más que una simple ciudad antigua. Es un símbolo, una advertencia. Y según la profecía, juega un papel central en cómo el mundo comenzó a desmoronarse y cómo podría terminar. Bíblicamente, Babilonia fue fundada en la misma región donde fluye el río Éufrates. Esta zona, la antigua Mesopotamia, fue donde comenzaron algunas de las primeras civilizaciones humanas. Se cree que el río en sí regó el jardín del Edén, mencionado en Génesis 2 como uno de los 4 ríos que fluyen desde el paraíso. El Éufrates no era solo un marcador geográfico. Estaba ligado al comienzo mismo de la vida humana. Era parte del diseño original de Dios para la tierra, una fuente de vida y bendición. Pero poco después de la creación, esa misma región se convirtió en el escenario de uno de los primeros actos de rebelión contra Dios, la Torre de Babel. En Génesis 11, la humanidad había crecido en número y fuerza. Se reunieron y dijeron, venid, edifiquémonos una ciudad y una torre con su cúspide en el cielo, y hagámonos un nombre. Su objetivo no era honrar a Dios. Era evitar la dispersión, construir poder y crear una sociedad mundial con un solo idioma y un solo propósito, uno que pusiera al hombre por encima de Dios. Dios respondió rápidamente. Confundió su lengua, de modo que ya no podían entenderse entre sí, y los dispersó por toda la tierra. La ciudad fue llamada Babel, que significa confusión, y marcó el final de su intento de unirse contra la voluntad de Dios. Pero el espíritu de Babel no murió allí. Esa ciudad eventualmente se convertiría en Babilonia, un imperio conocido por su orgullo, idolatría y persecución del pueblo de Dios. Babilonia no era solo una potencia política. Fue una rebelión espiritual en acción. Y en el Apocalipsis, Babilonia resucita. Los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis describen la misteriosa Babilonia, un sistema global que representa religión falsa, política corrupta y control económico. Se la retrata como una gran ciudad que gobierna reyes, seduce a las naciones y bebe la sangre de los santos. Esta no es solo la ciudad física de Babilonia. Es el renacimiento del mismo espíritu rebelde que comenzó en Babel. Aquí es donde entran los vínculos con la profecía del fin de los tiempos. Hoy vivimos en un mundo que avanza rápidamente hacia la unidad global. No necesariamente en la fe o los valores, sino en los sistemas. Las finanzas globales, el derecho internacional, la identificación digital, las monedas universales y el poder centralizado son cada vez más comunes. Lo que antes parecía imposible, la coordinación de naciones a escala global, ahora es una rutina. Muchos observadores de las profecías creen que estamos siendo testigos del surgimiento de un nuevo tipo de charlatanería. Un gobierno mundial, una religión mundial, una economía mundial. Estas no son solo ideas políticas. Son marcadores proféticos. Y en el centro de todo ello, la misma región donde todo empezó. La tierra entre el Tigris y el Éufrates, el lugar de nacimiento de la rebelión, el hogar de Babilonia. A medida que el Éufrates se seca, revelando ruinas y ciudades perdidas, es como si la historia estuviera exponiendo sus raíces. Se está descubriendo el lugar donde una vez la humanidad intentó elevarse por encima de Dios. Y nos recuerda lo que sucede cuando elegimos el orgullo sobre la obediencia. Babilonia no es solo historia, es profecía. Babel no era solo una torre. Fue la base de una mentalidad global que todavía existe hoy. Y según el Apocalipsis, esa mentalidad regresará con toda su fuerza antes del fin. Pero al igual que antes, caerá.
Porque no importa cuán poderoso llegue a ser un sistema, no importa cuán unido pueda parecer el mundo, cualquier cosa construida en rebelión contra Dios está destinada a colapsar. La pregunta no es si Babilonia resurgirá. La pregunta es, ¿ya vivimos en ello? En 2018, durante una dura sequía en el norte de Irak, los niveles de agua del embalse de la presa de Mosul cayeron drásticamente. Lo que surgió del agua que retrocedía sorprendió tanto a los arqueólogos como a los lugareños. Los restos de una antigua ciudad conservados bajo la superficie durante miles de años. Luego, en 2023, otra sequía grave reveló aún más del mismo sitio. Fue una oportunidad única. 2 veces en menos de una década, la naturaleza había retrocedido en el tiempo para descubrir algo extraordinario. Lo que encontraron podría cambiar la forma en que vemos el mundo antiguo. Las estructuras que aparecieron debajo del embalse no eran pequeñas. Eran edificios grandes y organizados con muros altos, algunos de más de 20 pies de altura. Las paredes estaban hechas de ladrillos de barro secados al sol que aún se mantenían firmes a pesar de haber estado sumergidos durante décadas. Los arqueólogos identificaron rápidamente un palacio, instalaciones de almacenamiento y un complejo fortificado, todo lo cual apuntaba a una ciudad altamente desarrollada que alguna vez había desempeñado un papel importante en la política regional. Se cree que la ciudad se remonta a unos 3.400 años, posiblemente durante el gobierno del Imperio Mitanni. Los Mitanni eran poderosos indoarios que controlaron gran parte del norte de Mesopotamia y Siria aproximadamente entre el 1500 y el 1350 a.C. Se sabía que rivalizaban con los egipcios e hicieron alianzas a través de matrimonios reales. Su historia, sin embargo, no está bien documentada. Gran parte de lo que sabemos proviene de los escritos de otras civilizaciones. El descubrimiento de esta ciudad ha llevado a algunos investigadores a creer que puede ser Zaku, una ciudad perdida mencionada en registros antiguos. Zaku fue una vez un importante centro urbano mencionado en los registros de los asirios y los hititas. Si realmente se trata de Zaku, su reaparición después de miles de años bajo el agua no es solo una sorpresa arqueológica. Es un momento de simbolismo profético. Una ciudad arrasada y sepultada solo para regresar en los días en que el propio Éufrates se está secando. Pero lo que hace que este descubrimiento sea aún más intrigante no son solo los edificios. Es lo que se encontró dentro de ellos. Durante el tiempo limitado que los investigadores estuvieron en el lugar antes de que regresaran las aguas, descubrieron más de 100 tablillas de arcilla, algunas todavía selladas en sus sobres originales. Estas tabletas se almacenaron en frascos de cerámica, lo que ayudó a conservarlas en un estado sorprendentemente bueno. Escritos en cuneiforme, estos textos aún no se han traducido por completo, pero los estudiosos creen que podrían ofrecer nuevos conocimientos sobre la vida política, social y religiosa del pueblo Mitanni, y quizás mucho más. Hay un interés creciente en lo que estas tablillas podrían decir sobre las antiguas creencias espirituales, especialmente historias de dioses, gigantes y seres de otro mundo. La región que rodea el Tigris y el Éufrates siempre ha estado plagada de leyendas. La Biblia habla de los Nefilim, la descendencia de ángeles caídos y mujeres humanas. Otros textos, como el libro de Enoc, amplían esta idea y describen seres llamados vigilantes que descendieron del cielo, corrompieron a la humanidad y fueron juzgados por sus pecados. ¿Podrían estas tablillas contener versiones anteriores de estas historias? Podrían arrojar luz sobre lo que realmente creían las civilizaciones anteriores al diluvio, o incluso insinuar conocimientos anteriores a la historia bíblica conocida. Algunos investigadores creen que es posible. Existe la teoría de que las civilizaciones antiguas sabían mucho más de lo que creemos sobre la astronomía, la genética y el reino de los espíritus. Los Mitanni eran conocidos por su mezcla única de culturas, adorando a dioses de tradiciones tanto indoeuropeas como mesopotámicas. Si sus registros incluyen rituales o historias sobre seres divinos, observadores o personas estelares, podría relacionarse directamente con temas del fin de los tiempos. También es difícil ignorar el momento de la reaparición de la ciudad. A medida que el Éufrates se seca, un acontecimiento señalado en la profecía bíblica, esta ciudad perdida hace mucho tiempo se levanta. Es como si la propia tierra estuviera revelando sus secretos. El pasado vuelve a aparecer y con él, las preguntas que hace tiempo olvidamos cómo formular. ¿Estamos descubriendo algo más que solo historia? Si estas tablillas confirman historias antiguas de conocimiento prohibido, rebelión divina o gigantes anteriores al diluvio, podrían ofrecer una confirmación directa de temas dispersos por toda la Biblia y otros textos religiosos.
Podría mostrar que nuestros antepasados sabían exactamente a qué se enfrentaban y que solo ahora estamos empezando a ponernos al día. Por ahora, el sitio ha vuelto a quedar sumergido. Pero los hallazgos, esas paredes, esas tablillas todavía existen. Y los investigadores corren contra el tiempo para decodificarlos. Porque la verdad sobre lo que una vez estuvo escondido bajo el Éufrates podría no explicar simplemente el pasado. Podría advertirnos sobre el futuro. Durante siglos, han circulado historias sobre algo valioso escondido bajo el río Éufrates. En la tradición islámica, una poderosa profecía del Hadís advierte sobre un momento en el que el Éufrates descubrirá una montaña de oro. El dicho dice así: no llegará la hora hasta que el Éufrates descubra una montaña de oro, por la cual el pueblo peleará. 99 de cada 100 morirán, y cada uno de ellos dirá, quizás yo sea el que sobreviva. Es una visión dramática, de codicia, desesperación y derramamiento de sangre masivo. Y en los últimos años, algunos creen que ya no es solo una leyenda. A medida que el Éufrates continúa secándose, han comenzado a surgir extraños informes. Los lugareños que viven a lo largo de las orillas expuestas de los ríos en Siria e Irak han afirmado haber visto partículas brillantes en el barro, copos de oro brillando al sol. Otros hablan de un líquido oscuro que brota de las grietas del suelo, en consonancia con el petróleo crudo. Los vídeos muestran a los agricultores cavando en el lecho expuesto del río y sacando material brillante. Algunos afirman que los líderes tribales e incluso las fuerzas gubernamentales han entrado silenciosamente para restringir el acceso a ciertas áreas. Pero ¿qué pasa si esto no es solo folclore o rumor? Irak, Siria y Turquía ya cuentan con algunos de los yacimientos petrolíferos más ricos del mundo. Si se descubrieran reservas masivas de petróleo sin explotar o de oro literal bajo el Éufrates, el efecto en la región sería explosivo. En una parte del mundo ya desgarrada por la guerra, la corrupción y la competencia por los recursos, el descubrimiento de tal riqueza podría desencadenar un nuevo tipo de conflicto, no solo entre grupos locales, sino entre naciones. Algunos creen que ya lo ha hecho. Hay teorías de que los gobiernos de la región son conscientes de algo importante bajo el Éufrates y lo mantienen en secreto. Los equipos geológicos, los estudios petroleros y las operaciones militares han aumentado en áreas donde el río se ha secado. Las imágenes de satélite muestran nueva actividad a lo largo de lechos de ríos que anteriormente estaban abandonados. Algunos analistas sugieren que esto no es una coincidencia. Y aquí es donde se conecta con la profecía bíblica. En Apocalipsis 6, se nos habla de una serie de juicios que se desencadenarán cuando el Cordero abra los 7 sellos. Uno de esos sellos describe un colapso económico global. El tercer jinete del Apocalipsis entra con una balanza en la mano, símbolo del comercio. Una voz dice, 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario, pero no dañéis el aceite ni el vino. Esto representa un momento en el que los alimentos escasean, los precios se disparan y el mundo se ve sumido en el caos financiero. El oro y el petróleo, las materias primas más buscadas en el mundo, están vinculados tanto a la guerra como a la riqueza. Una montaña de oro que aparece en una época de sequía y conflicto podría ser la chispa que desencadene un colapso mayor. Mientras las naciones luchan por asegurar lo que se encuentra debajo del Éufrates, la codicia y la violencia que siguen pueden coincidir exactamente con lo predicho tanto en el Corán como en el Apocalipsis. Ya sea oro, petróleo o cualquier otra cosa, una cosa está clara. El Éufrates está cediendo más que agua. Es descubrir cosas profundas y peligrosas, tanto físicas como espirituales. Si esta profecía es cierta, entonces el oro debajo del río no es una bendición. Es una trampa. Y la lucha por ello podría ser el comienzo de algo mucho más grande de lo que nadie esperaba. A medida que el río Éufrates continúa secándose y alejándose de la tierra que alguna vez atravesó, se revelan cosas extrañas. No solo ruinas o huesos, sino túneles debajo de secciones del lecho del río expuesto. Los lugareños y los investigadores han encontrado aberturas en el suelo que conducen a lo que parecen ser pasadizos antiguos. Algunas tienen escaleras excavadas en la roca que conducen a las profundidades del subsuelo. Otros parecen ser parte de redes olvidadas más grandes, cuevas, cámaras e incluso habitaciones selladas. Estos túneles no son poco profundos ni aleatorios. Los muros están reforzados con ladrillos y piedra, y en algunos casos con bamín, un tipo de impermeabilización antigua. Algunas estructuras son lo suficientemente grandes como para atravesarlas y muestran signos de haber sido utilizadas hace mucho tiempo.
¿Pero por quién y para qué? Un nombre sigue apareciendo en leyendas locales y textos antiguos: la reina Samiramis. Samiramis es una figura misteriosa y poderosa de la historia asiria y del mito mesopotámico. Era conocida como una gran constructora, y se le atribuye la construcción de muros, templos e incluso la creación de complejos sistemas de agua. Algunas leyendas dicen que reinó sobre Babilonia y dirigió proyectos arquitectónicos que trascendieron su tiempo. Según la historiadora antigua Diodora Cicculus, Samiramis ordenó la construcción de enormes túneles bajo el Éufrates para conectar su palacio con diferentes partes de la ciudad sin tener que cruzar el río sobre el suelo. Estos túneles fueron sellados con pesadas puertas de bronce y enterrados bajo toneladas de tierra. Ahora, con el río secándose, la gente cree que esos túneles están siendo revelados. Pero algunos creen que hay más en estos pasadizos que la conveniencia real o el diseño militar. Hay una teoría más profunda, una que vincula estos túneles con lo sobrenatural. En la Biblia, se dice que ciertos ángeles, específicamente los ángeles caídos, están encarcelados bajo la tierra, esperando un tiempo determinado para ser liberados. Judas 6 nos dice: y a los ángeles que no guardaron sus puestos de autoridad, sino que abandonaron su morada, a estos los guardó en tinieblas, atados con cadenas eternas para el juicio del gran día. De manera similar, 2 Pedro 2, 4 dice: Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los envió al infierno, poniéndolos en prisiones de oscuridad para ser retenidos en juicio. Y luego está Apocalipsis 9 y 14, donde una voz le ordena al sexto ángel que libere a 4 ángeles atados en el gran río Éufrates. La idea es escalofriante. ¿Qué pasaría si los túneles bajo el Éufrates no fueran solo parte de una ciudad antigua o un proyecto real, sino una prisión? Una prisión construida hace mucho tiempo, no por hombres, sino para contener algo mucho más antiguo, algo peligroso. Los textos extrabíblicos como el libro de Enoc entran en más detalles. Afirmaron que un grupo de ángeles llamados vigilantes descendieron a la tierra, tomaron esposas humanas y enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos, guerras, hechicería y engaño. Estos ángeles, según el texto, fueron juzgados y encerrados bajo tierra. El castigo fue severo. Debían permanecer allí hasta el tiempo del fin. Muchos creen que estos túneles pueden estar relacionados con esos mismos ángeles. Algunos lugareños dicen haber visto extraños grabados cerca de las entradas del túnel, símbolos y advertencias. Otros informan haber escuchado ruidos extraños provenientes de las profundidades del subsuelo, chirridos, gemidos e incluso zumbidos bajos. Un grupo de exploradores afirmó haber encontrado una cámara llena de inscripciones que no podían leer, sellada por una puerta de piedra más pesada que cualquier cosa que pudieran mover. Cualesquiera que sean estos túneles, han atraído la atención y no toda ella es bienvenida. Algunas han sido cerradas por las autoridades. En algunas regiones, el personal militar ahora vigila las áreas donde han aparecido estos túneles. Las autoridades afirman que es por razones de seguridad, pero los rumores sugieren lo contrario. ¿Qué hay detrás de esas puertas? ¿Qué hay enterrado en esas cámaras? ¿Podría el Éufrates, a medida que se seca, estar revelando la ubicación de una de las prisiones más oscuras jamás conocidas? Si las leyendas son ciertas, si Samiramis realmente construyó bóvedas subterráneas, si realmente hubo ángeles atados bajo este río, si el libro del Apocalipsis es literal, entonces estos túneles no son solo reliquias históricas. Son una advertencia, una señal, una cuenta atrás. Y si esas puertas estaban destinadas a contener algo, ¿qué sucederá cuando la tierra finalmente ceda? No se trata solo de lo que hay debajo del Éufrates. Se trata de lo que podría estar saliendo. La Biblia deja claro que no todos los ángeles permanecieron leales a Dios. Algunos se rebelaron, otros cayeron, y las consecuencias de esa rebelión todavía se manifiestan hoy. En 2 Pedro 2, 4, se nos dice algo específico. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los envió al infierno, poniéndolos en prisiones de oscuridad para ser retenidos en juicio. Este no es un lenguaje simbólico. Habla directamente de ángeles que cruzaron la línea y fueron castigados al ser encerrados en un lugar de profunda oscuridad, esperando el día en que serían juzgados. Judas 6 se hace eco del mismo mensaje. Y a los ángeles que no guardaron su propio dominio, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado en cadenas eternas, bajo oscuridad, para el juicio del gran día. Estos versículos describen a ángeles que abandonaron su lugar, es decir, abandonaron el papel y la autoridad que les había dado Dios.
No solo se rebelaron mental o espiritualmente. Actuaron en consecuencia. Según algunos eruditos bíblicos y antiguos escritos judíos, estos son los mismos seres descritos en Génesis 6, donde los hijos de Dios tomaron esposas humanas y produjeron descendencia llamada Nepilim, criaturas gigantes violentas que corrompieron a la humanidad. El pecado fue tan grave que Dios envió el diluvio para borrarlo todo. Pero en lugar de destruir a esos ángeles, los ató. Aquí es donde se vuelve intenso porque mientras algunos ángeles caídos fueron encerrados, otros no. Apocalipsis 12 describe una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón, Satanás y sus ángeles. Satanás pierde y es arrojado a la tierra junto con un tercio de los ángeles. Estos se convierten en lo que ahora llamamos demonios, seres espirituales que deambulan por la tierra, engañando, tentando y oponiéndose a la obra de Dios. Entonces tenemos dos categorías. Ángeles caídos que son libres. Los que hoy trabajan con Satanás. A menudo se les llama demonios o espíritus malignos. Ángeles caídos que están encarcelados. Los tan peligrosos, tan corruptos que Dios los encadenó hasta el tiempo señalado. Esto plantea una pregunta seria. Si algunos están encerrados en un lugar específico, ¿dónde está ese lugar? Apocalipsis 9 nos da una respuesta directa. Libera a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Este es el único pasaje de las Escrituras que menciona un lugar específico donde se encuentran retenidos los ángeles. Coincide con la descripción de Segunda de Pedro y Judas. Están encarcelados, atados y esperando su liberación. ¿Son estos los mismos ángeles? Muchos lo creen. La conexión es demasiado fuerte para ignorarla. El Éufrates, un río vinculado a antiguas rebeliones y guerras espirituales, se está secando. Y a medida que retrocede, se descubren cosas extrañas. Túneles, ruinas e incluso sonidos perturbadores provenientes del subsuelo. ¿Podría ser este el momento que señala la Biblia? Para entender su papel en la guerra espiritual, podemos mirar Daniel 10. En ese capítulo, Daniel ora durante 21 días y no recibe respuesta hasta que finalmente aparece un ángel y explica: el príncipe del reino de Persia me resistió 21 días. Este príncipe no es un gobernante humano. Es un ser espiritual, un poder demoníaco que gobierna sobre una región específica. El ángel continúa diciendo que después de Persia se enfrentará al príncipe de Grecia. Esto nos da una imagen clara. Detrás de los reinos e imperios terrenales, hay fuerzas espirituales en acción. Algunos ángeles sirven a Dios. Otros luchan contra él. Estas no son ideas distantes y abstractas. Son activos, organizados e involucrados en lo que sucede en la tierra. Ahora, imaginemos el tipo de poder que debe tener un ángel caído para permanecer encerrado durante miles de años. Estos no son espíritus de bajo nivel. Estos son generales, reyes, seres de inmensa autoridad que alguna vez gobernaron regiones y posiblemente corrompieron civilizaciones enteras. Estaban obligados no solo por lo que hicieron, sino también por lo que aún podían hacer. Y Apocalipsis 9 dice que serán liberados. Cuando eso sucede, no es simplemente otro ataque espiritual. Marca el comienzo de algo apocalíptico. La liberación de estos 4 ángeles conduce directamente a la muerte de un tercio de la humanidad. No salen a susurrar mentiras ni a provocar problemas. Salen con destrucción. Su liberación está programada para la 6ª trompeta, un paso importante en el plan de juicio de Dios. Entonces la pregunta no es solo si estos son ángeles caídos. La verdadera pregunta es ¿por qué ahora? ¿Por qué vemos secarse el Éufrates en nuestra generación? ¿Por qué hay cada vez más informes de actividad espiritual, influencia demoníaca y fenómenos inexplicables alrededor de este antiguo río? ¿Por qué de repente las viejas profecías cobran sentido en tiempo real? Es posible que estemos viviendo en el momento en que la frontera entre lo espiritual y lo físico se está debilitando, cuando las cadenas que alguna vez mantuvieron a lo peor de lo peor se están aflojando. Cuando lo que estaba aprisionado bajo el Éufrates comienza a agitarse. Estas no son solo criaturas míticas. Son reales. Y si la Biblia tiene razón, su liberación no solo sacudirá a Oriente Medio. Sacudirá al mundo entero. Fuimos advertidos. Ahora el mundo debe decidir si quiere seguir ignorando las señales o finalmente enfrentar la realidad de lo que se alza bajo nuestros pies.
A lo largo de los evangelios, una cosa está clara. Jesús se encontró a menudo con demonios. No se trataba simplemente de enfermedades incomprendidas o problemas sociales. Eran seres espirituales reales y activos que podían hablar, atormentar y tomar control del cuerpo de una persona. En Marcos 5, Jesús se encuentra con un hombre poseído por muchos demonios que vivía entre los sepulcros, rompía cadenas con fuerza sobrenatural y gritaba noche y día. Cuando Jesús preguntó el nombre del demonio, éste respondió, Legión, porque somos muchos. Con una sola orden, Jesús los expulsó. Historia tras historia, los demonios reconocieron a Jesús inmediatamente. ¿Le temían? Le rogaron que no los destruyera antes de tiempo. Su presencia era innegable. Su poder era real, pero siempre estuvo limitado por la autoridad de Cristo. Eso fue entonces, pero ¿y ahora? En todo el mundo, han aumentado los informes de actividad sobrenatural y posesión demoníaca. En el pasado, las historias de posesión a menudo eran descartadas o minimizadas. Hoy en día, cada vez más personas, religiosas y no religiosas, reconocen lo que no pueden explicar. Comportamientos extraños, voces de la nada, fuerza inexplicable y encuentros con fuerzas invisibles se están reportando no solo en aldeas remotas, sino también en ciudades modernas. Los exorcistas católicos han informado de un fuerte aumento de casos durante la última década. En algunas regiones, las listas de espera para exorcismos se prolongan durante meses. Los ministerios de liberación están creciendo entre los evangélicos. Incluso en la cultura secular, existe una creciente fascinación por lo sobrenatural. Los espectáculos de caza de fantasmas, las películas de terror demoníaco y las prácticas ocultas se han vuelto comunes. ¿Qué está sucediendo? Muchos creen que estamos entrando en la fase final de la guerra espiritual, un momento en el que las fuerzas demoníacas se están volviendo más visibles y agresivas. A medida que el mundo se vuelve más oscuro, el velo entre lo natural y lo espiritual parece adelgazarse. La Biblia nos dice que los demonios no son solo espíritus caóticos. Son organizados y estratégicos. Efesios 6 y 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra poderes cósmicos que dominan las tinieblas presentes. Estos no son ataques aleatorios. Son parte de una estructura, comandada, coordinada y centrada en el engaño y la destrucción. Los demonios no solo poseen cuerpos. Poseen ideas, sistemas y movimientos. Operan a través de mentiras. Jesús llamó a Satanás el padre de la mentira y sus seguidores actúan de la misma manera. Los demonios tergiversan la verdad, imitan la bondad y crean confusión. Su objetivo siempre es alejar a las personas de Dios por cualquier medio necesario. Y a medida que nos acercamos al fin de los tiempos, su influencia crece. El Apocalipsis revela dos figuras poderosas que liderarán este engaño, la bestia y el falso profeta. La bestia, a menudo vinculada con el anticristo, surge del poder político. Obtiene control sobre las naciones y es adorado como a un dios. El falso profeta lo apoya con señales y prodigios, incluso haciendo descender fuego del cielo. Convence al mundo a adorar a la bestia y aceptar su marca. Apocalipsis 16 dice que de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta salen espíritus inmundos, como ranas. Estos espíritus van a los reyes de la tierra para reunirlos para la guerra. Esto es más que solo política. Es posesión a escala global. Estos espíritus demoníacos engañan a los líderes, tergiversan la verdad y preparan al mundo para luchar contra Dios mismo. En nuestra época, vemos signos de este aumento. La verdad está siendo redefinida. Al bien se le llama mal y al mal se le llama bien. La gente se siente atraída por el poder, la fama y los falsos milagros. Se está preparando el escenario. La influencia demoníaca ya no está oculta. Es audaz, público y está creciendo. Jesús nos mostró que los demonios son reales, pero también que son impotentes ante él. Los expulsó con una palabra. Pero también advirtió que en los últimos días el engaño sería tan fuerte que incluso los elegidos podrían ser engañados si no fuera por la protección de Dios. Por eso debemos permanecer despiertos, porque la batalla ya no está en las sombras. Está sucediendo abiertamente y necesitamos saber contra quién estamos luchando realmente. La sexta trompeta es uno de los juicios más devastadores del libro de Apocalipsis, que se encuentra en Apocalipsis 9,
13:21. Marca un punto de inflexión en la línea de tiempo del fin de los tiempos cuando la destrucción pasa de la advertencia a la muerte a gran escala. No es solo un desastre natural. Es la guerra. Es juicio. Y es desgarradoramente humano. Comienza con una voz desde el altar de oro ante Dios, diciéndole al sexto ángel que libere a 4 ángeles que han sido atados en el río Éufrates. Una vez que son liberados, se desata un ejército masivo, de 200 millones de personas. Su propósito es claro, matar a 1/3 de la humanidad. Esta no es una pérdida simbólica. Esto es asombroso. La población mundial actual es de alrededor de 8.000 millones. 1/3 de esa cifra son más de 2.500 millones de personas. Ningún acontecimiento en la historia se le acerca. Ni la guerra, ni el hambre, ni las enfermedades. Esta es una muerte a una escala que el mundo nunca ha visto. Los versos describen a los caballos del ejército con cabezas de leones y bocas que escupen fuego, humo y azufre. Sus colas son como serpientes que golpean y hieren. Ya sea literal o simbólica, la imagen es aterradora. Las armas son abrumadoras. El resultado es claro, muerte, miedo y caos. Pero lo que sucede a continuación es quizás incluso más impactante que la destrucción misma. Apocalipsis 9, 20-21 dice, el resto de los hombres que no fueron muertos por estas plagas, todavía no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos. Incluso después de ver aniquilada a 1/3 de la humanidad, los supervivientes no recurren a Dios. No se arrepienten. Sus corazones siguen siendo duros. Sus ojos permanecen cerrados. Este es un mensaje poderoso no solo sobre el juicio, sino también sobre el estado del corazón humano en los últimos tiempos. Esto es lo que revela la sexta trompeta. Cuando la gente está completamente entregada a la rebelión, ni siquiera los mayores desastres la conmoverán. Cuando los corazones se endurecen por el orgullo, el pecado y el egoísmo, ni siquiera las señales más obvias traerán cambios. No es solo una guerra física. Es una guerra espiritual y nos muestra algo profundamente inquietante. El juicio final no viene simplemente porque Dios está enojado. Viene porque el mundo se niega a cambiar. Incluso cuando se enfrenta a la verdad, la humanidad elige la oscuridad. Entonces, ¿cómo coincide esto con el mundo en el que vivimos hoy? Vivimos en una época de tensión global. Las naciones se están armando para la guerra. Las alianzas están cambiando. Se están desarrollando nuevas tecnologías que pueden matar más rápido, más silenciosamente y a mayor escala. Oriente Medio vuelve a ser un centro de conflicto. El río Éufrates se está secando y las divisiones políticas, raciales y religiosas se están profundizando en todo el mundo. Al mismo tiempo, la gente se está alejando de Dios en cifras récord. Las cosas que alguna vez se llamaron malas ahora se celebran. La moralidad se está redefiniendo. La violencia está aumentando. Las mentiras se difunden y la verdad es silenciada. Cuando ocurren desastres, ya sean pandemias, terremotos o colapso económico, a menudo hay un momento temporal de reflexión. Pero no dura. La mayoría de la gente sigue adelante. Reconstruyen sus ídolos. Siguen adelante como si nada. Tal como advirtió el Apocalipsis, la sexta trompeta no es solo un evento futuro. Es una imagen de lo que sucede cuando el juicio cae sobre un mundo que se niega a escuchar. Muestra cuán cerca podemos llegar al límite y aún así fingir que estamos bien. Pero para quienes están observando, esto es una llamada de atención. Estamos viendo las señales. Estamos viendo cómo se prepara el escenario. Y se nos advierte que no nos asustemos, sino que nos preparemos. Porque cuando suene la sexta trompeta, se acabará el tiempo de decidir. Y solo aquellos que ya pertenecen a la verdad permanecerán en pie. Apocalipsis 16, 12-16 da una imagen escalofriante de lo que vendrá después. Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del oriente. Ese versículo vincula un evento del mundo real, el secado del Éufrates, con un conflicto global tan masivo que conduce directamente a la batalla final, el Armagedón. En este momento, el Éufrates se está secando más rápido que nunca. Las imágenes de satélite muestran largos tramos del lecho seco del río.
Las represas, la sequía y los cambios climáticos influyen. Pero el resultado es exactamente lo que describe el Apocalipsis. Un camino seco despejado para el movimiento, la guerra, algo más grande que una sola nación. Y la profecía dice que prepara el camino para los reyes del Este. ¿Quiénes son? Algunos apuntan al ascenso de naciones poderosas como China, India, Irán y otras en Asia. China, en particular, se ha convertido en una superpotencia global tanto militar como económicamente. Cuenta con el ejército más grande del mundo y está expandiendo rápidamente su influencia a través de proyectos, como la iniciativa de la Franja y la Ruta. También está aumentando su presencia en Medio Oriente justo cuando el Éufrates se reduce. A esto hay que sumarle la creciente alianza de los países BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y las recientes medidas para construir un nuevo sistema financiero mundial aparte de Occidente. Estos no son solo cambios económicos. Son señales de que las naciones se preparan para una realineación de poder, posiblemente incluso una confrontación global. Rusia continúa provocando conflictos en Europa. Irán está alimentando el malestar en el Medio Oriente. Corea del Norte, aunque aislada, sigue siendo impredecible y muchas naciones están eligiendo bando. Este u oeste, globalismo o independencia, paz o preparación. ¿Podría ser esta la reunión de los reyes de la tierra? El Apocalipsis habla de la Biblia diciendo que espíritus demoníacos saldrán a engañar a los líderes, arrastrándolos a una guerra final contra Dios. Apocalipsis 4 y 14 lo expresa claramente. Van a reunirse con los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla en el gran día del Dios Todopoderoso. Esta no es solo una guerra entre países. Es una guerra espiritual, en la que ejércitos humanos se mueven como piezas de un tablero de ajedrez divino. Muchos observadores de las profecías creen que ya estamos viendo los primeros movimientos. El gasto militar está en su punto más alto de todos los tiempos. Se están desarrollando nuevas armas. Misiles hipersónicos, drones controlados por IA, sistemas de guerra cibernética. Los viejos enemigos se están convirtiendo en nuevos aliados y los líderes mundiales hablan abiertamente de prepararse para un conflicto global. La sequía del Éufrates no es solo una crisis medioambiental. Es una señal profética. Está despejando un camino que, según las Escrituras, se utilizaría para una guerra masiva final. Una guerra donde el resultado no lo decide la fuerza militar, sino el propio Dios. Entonces, ¿estamos al borde del Armagedón? Tal vez. Sin duda, se está preparando el escenario. Las señales se están alineando. Los jugadores se están colocando en su lugar. Pero el momento exacto está en manos de Dios. Lo que sí sabemos es esto: el mundo se dirige hacia un clímax. Un enfrentamiento que sacudirá a todas las naciones. Y si bien los líderes pueden pensar que están tomando decisiones por sí solos, la Biblia nos dice que hay una mano más grande que guía la historia. Esto no es solo política. Es una profecía que se está desarrollando. Y la batalla final está más cerca de lo que pensamos. En 1 Tesalonicenses 5, 3, el apóstol Pablo escribe algo que impacta fuertemente hoy en día. Mientras los hombres digan paz y seguridad, de repente vendrá sobre ellos destrucción, como los dolores de parto a la mujer encinta, y no escaparán. Es una advertencia sobre la calma antes de la tormenta. Una paz falsa que engaña al mundo justo antes de que todo colapse. Estamos viendo que esa advertencia se desarrolla ahora. Dondequiera que se mire, los líderes mundiales prometen estabilidad. Los informes económicos hablan de recuperación, de mercados que se recuperan y de recuperación del empleo. Los políticos hablan de diplomacia, unidad y progreso. En muchos lugares se habla de acuerdos de paz, cumbres globales y alianzas formadas en nombre de prevenir la guerra. El mensaje que se transmite es claro: todo está bajo control. Estamos construyendo un mundo mejor. Pero detrás de la cortina, los sistemas se están resquebrajando. Las economías son frágiles. Las naciones se están ahogando en deudas. La inflación, la escasez de energía y la inestabilidad alimentaria son problemas reales y crecientes. Políticamente, el mundo está más dividido que nunca. La confianza en los gobiernos se está desmoronando. Las protestas, los disturbios civiles y las luchas por el poder se están convirtiendo en la norma. Espiritualmente, el colapso es aún más profundo. La verdad está siendo reemplazada por la opinión.
El pecado pasa a denominarse libertad personal. Las iglesias se están dividiendo y las falsas enseñanzas están ganando terreno. Las distracciones, el engaño y la creencia de que todo está bien cuando no es así están alejando a la gente de la fe. Jesús advirtió sobre esto en Mateo 24. Cuando sus discípulos pidieron las señales del fin, no comenzó con la guerra o el hambre. Empezó con el engaño. Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo que soy el Mesías, y engañarán a muchos. Mateo 24, 5 dijo que se levantarían falsos profetas, que aumentaría la anarquía, que el amor de la gente se enfriaría y que muchos serían tomados por sorpresa cuando llegara el juicio. Al igual que en los días de Noé, la gente comía, bebía, se casaba y vivía sus vidas hasta que llegó el diluvio. La mayor amenaza en los últimos tiempos no es solo el desastre. Es la ilusión de que todo está bien. La frase paz y seguridad es exactamente eso, una ilusión. Es lo que el mundo creerá justo antes de que llegue la destrucción repentina. Es el escenario perfecto para el anticristo, el falso profeta y un sistema mundial que promete paz pero trae control, engaño, y en última instancia, destrucción. Hoy, la gente está más distraída que nunca. Las redes sociales, el entretenimiento, la política, el éxito personal, estas cosas nos mantienen enfocados en el momento, ciegos a lo que se está construyendo debajo. Muchos ya no preguntan qué es verdad. Solo preguntan qué es fácil, qué es popular, qué les hace sentir bien. Y así es exactamente como funciona la falsa paz. Adormece a la gente. Silencia las advertencias. Los ciega ante el borde en el que se encuentran. Pero las escrituras son claras. La destrucción vendrá de repente. Al igual que los dolores de parto, no será algo que puedas detener una vez que comience. Y aquellos que no están preparados, aquellos que creen la mentira de la paz e ignoran la verdad, no escaparán. El momento de despertar no es más tarde, es ahora. Porque las señales que Jesús dio no van a llegar, están aquí. Y cuanto más se aferra el mundo a la ilusión de la paz, más cerca estaremos del momento en que todo se desmorone. La falsa paz no es una solución. Es una trampa. En un mundo hundido en el caos, el miedo, el engaño y la destrucción, hay una promesa que atraviesa la oscuridad, el regreso de Jesucristo. No es solo una idea esperanzadora o un punto teológico lejano. Es el titular más grande que la historia jamás conocerá. Jesús está regresando. Después de su resurrección, mientras Jesús estaba con sus discípulos en el Monte de los Olivos, les dio instrucciones finales. Luego, mientras miraban, fue llevado al cielo. El momento los sorprendió. Pero entonces aparecieron dos ángeles y dijeron algo que todavía resuena hoy. Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que os ha sido llevado al cielo, volverá de la misma manera que le habéis visto subir al cielo. Hechos 1:1. Esa fue la primera promesa clara de su regreso, no como un siervo sufriente, sino como rey y juez. Y la Biblia nos dice exactamente cómo sucederá. Apocalipsis 1:7 dice, mira, él viene con las nubes, y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron, y todos los pueblos de la tierra harán duelo por él. Este no será un evento oculto o silencioso. No habrá ninguna conjetura. Será visible, innegable, glorioso. El cielo mismo se abrirá y Jesús regresará con poder y majestad. No vendrá a negociar ni a persuadir. Él vendrá a gobernar, a juzgar y a restaurar todo lo que el pecado ha roto. 1 Tesalonicenses 4, 16-17 describe el momento así. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esto no es una fantasía. Este es nuestro futuro. En este momento, el mal parece estar ganando. El mundo parece estar fuera de control. Cada día trae nuevos desastres, violencia y división. Pero el regreso de Jesús es el punto de inflexión, el momento en que todo cambia. Viene para derrotar a Satanás y sus fuerzas de una vez por todas. Viene para poner fin a la corrupción, la guerra, las enfermedades y la muerte.
Él viene a establecer su reino en la tierra donde la rectitud, la paz y la justicia reinarán para siempre. Apocalipsis 19 pinta la escena final. Jesús regresa sobre un caballo blanco. Sus ojos son como fuego ardiente. Sobre su cabeza hay muchas coronas. Su nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él viene con los ejércitos del cielo. Y con la espada de su palabra derriba las naciones. Esta es la derrota final del mal. No más engaños. No más agendas ocultas. No más sufrimiento. Cada enemigo de la verdad, cada sistema malvado, cada fuerza demoníaca aplastada. Y entonces Jesús reinará. Apocalipsis 21 nos dice lo que viene después. Un cielo nuevo y una tierra nueva. No más dolor. No más lágrimas. No más muerte. Dios volverá a habitar con su pueblo, tal como estaba destinado a ser desde el principio. Esta es la esperanza que lleva a los creyentes a través de cada prueba. Esta es la promesa que da sentido al caos. Y esta es la verdad que el mundo necesita escuchar ahora más que nunca. Jesús no está distante. No es indiferente. Él ve todo lo que sucede. Y regresará no solo para rescatar a su pueblo, sino para arreglarlo todo. La pregunta no es si regresará, sino cuándo. Y la segunda pregunta es aún más importante. ¿Estarás listo? Porque cuando Él venga, ya no habrá tiempo para decidir. No hay segundas oportunidades, solo la verdad revelada a plena luz. Para quienes le pertenecen, será el momento más grande jamás presenciado. Para quienes lo rechazaron, será un momento de terror y arrepentimiento. Pero para el mundo, será la última palabra. Jesucristo, Salvador, Juez y Rey está aquí. Y nada volverá a ser lo mismo. Después de todo el juicio, después de las trompetas, las copas, las guerras y el regreso de Cristo, ¿qué viene después? Apocalipsis 21 y 22 nos dan la respuesta. No es solo un final. Es un nuevo comienzo. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. Apocalipsis 21, 1, la Biblia no termina con destrucción, sino con restauración. Dios no abandona la creación. Él lo rehace. Todo lo roto por el pecado es sanado. Todo lo perdido se devuelve. La maldición que comenzó en el Edén finalmente se levanta. Este es el mundo tal como debía ser. En el fondo hay una verdad sorprendente, Dios volverá a habitar con la humanidad. Apocalipsis 21, 3 dice, He aquí la morada de Dios está con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esto es lo que la humanidad ha anhelado desde el principio, estar con Dios, cara a cara, sin nada que se interponga en el camino. No más separación, no más dolor, no más vergüenza. El capítulo continúa describiendo la Nueva Jerusalén, una ciudad construida por Dios mismo. Brilla con la gloria de Dios como una novia bellamente vestida para su marido. Las paredes están hechas de piedras preciosas. Las calles son oro puro. No hay templo porque Dios y el Cordero son su templo. No hay sol ni luna porque la gloria de Dios le da luz. Y en el centro de todo fluye el río de la vida. En Apocalipsis 22, Juan escribe, Entonces el ángel me mostró el río de agua de vida, clara como el cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero en medio de la gran calle de la ciudad. A cada lado del río está el árbol de la vida, que produce 12 cosechas de frutos, una para cada mes. Las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Esta imagen nos lleva de regreso al Edén. En Génesis, el árbol de la vida estaba en el jardín, pero después del pecado, Adán y Eva fueron removidos de él. Ahora, en la nueva tierra, el árbol regresa, no como un símbolo de pérdida, sino de acceso restaurado. La maldición ha terminado. Ya no habrá más maldición. Apocalipsis 22, 3. Esta es la promesa final para los fieles. No solo supervivencia, no solo escape, sino restauración total. Cuerpos hechos nuevos. Relaciones sanadas, gozo intacto y la presencia de Dios eterna para aquellos que siguieron a Cristo, soportaron pruebas y se mantuvieron fieles. Esta es la recompensa. No solo un lugar, sino una vida sin tristeza. Un mundo sin injusticia.
Un hogar donde las lágrimas son enjugadas por Dios mismo. Y aquí está la parte más poderosa: Dios no solo visita esta nueva tierra. Él vive allí con nosotros para siempre. El anhelo que resuena en todas las Escrituras: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, finalmente se cumple. No hay velo del templo, ni distancia, ni necesidad de fe, porque la fe se convierte en vista. El Apocalipsis termina con una invitación: el que tenga sed, venga, y el que quiera, tome gratuitamente el agua de la vida. La nueva tierra no es una fantasía. Es una promesa, y está esperando a los que pertenecen a Jesús. Esta es nuestra esperanza: no solo escapar del juicio, sino entrar en algo tan bueno, tan puro, tan perfecto que ni siquiera nuestros mayores gozos de ahora puedan compararse. La historia no termina en la oscuridad. Termina con luz, con vida y con Dios para siempre. ¿Recuerdas ese sentimiento cuando eras niño, los últimos segundos antes de que sonara la campana de la escuela para las vacaciones de verano? Mochila lista, ojos en el reloj, corazón palpitante de emoción. Sabías que todo estaba a punto de cambiar. La campana final significó libertad, alegría y el comienzo de algo nuevo. Ahí es donde estamos ahora. Solo que esto no es una campana de escuela. Esto es la eternidad. Las señales están por todas partes. El Éufrates se está secando. Las naciones están surgiendo. La tecnología avanza a un ritmo que ni siquiera podemos controlar. Están surgiendo descubrimientos extraños y más personas que nunca sienten que algo grande se avecina. En el fondo sabemos que el mundo no puede seguir así. Pero este momento no pretende asustarte. Está destinado a despertarte. Jesús dijo en Mateo 24 que muchos estarían dormidos espiritualmente cuando llegara el fin. Estarían distraídos, atrapados en la vida, como en los días de Noé. La gente comía, bebía y construía sus vidas hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Estamos en ese momento, el tiempo justo antes del diluvio. La trompeta final aún no ha sonado. El cielo no se ha abierto, pero las señales están aquí. Y no son aleatorios. Son advertencias. Advertencias impulsadas por el amor. Advertencias destinadas a darle una oportunidad más de regresar antes de que sea demasiado tarde. ¿Estás listo? Este no es el momento de perseguir la comodidad o la popularidad. No es el momento de dejar la fe en un segundo plano. Este es el momento de buscar la verdad, de arrepentirnos, de dejar todo y decir: Dios, quiero estar listo. Porque cuando suene la campana esta vez, no será de verano. Será para siempre. Jesús está regresando. No en secreto, no silenciosamente, sino con poder, gloria y autoridad final. Todos los ojos lo verán. Cada corazón sabrá la verdad. Pero solo estarán preparados aquellos que estén despiertos, aquellos que lo eligieron antes de ese momento. Así que considere esta su última decisión. No de un predicador, no de un canal de YouTube, sino de Dios mismo. Prepárate porque todo está a punto de cambiar. ¿Qué acabamos de presenciar? El río Éufrates se está secando. Algo que la Biblia dijo que sucedería en los últimos días. A medida que el agua retrocede, no solo deja al descubierto barro y piedras. Está exponiendo ciudades olvidadas, túneles sellados e incluso criaturas extrañas. Esqueletos con forma de serpiente y sonidos escalofriantes que se elevan desde debajo de la tierra. Los lugareños informan de gritos provenientes del subsuelo. Se están descubriendo pasajes ocultos. Las antiguas profecías resuenan con más fuerza que nunca. Y luego leemos Apocalipsis 9 y todo se alinea. Los 4 ángeles atados al Éufrates, los 200 millones de jinetes, un tercio de la humanidad pereciendo y el mundo aún negándose a arrepentirse. ¿Son solo viejas historias religiosas? ¿Se supone que debemos creer que todo es solo una coincidencia? ¿O es hora de dejar de ignorar lo que tenemos delante? Cada pieza está encajando. El Éufrates se seca, aumentan las guerras, un cambio espiritual global, el llamado a un sistema mundial, el aumento del engaño y la creciente sed de señales y maravillas por parte de personas que han perdido el control de la verdad. Este no es el momento de quedarse insensible. Este no es el momento de permanecer en silencio. Este es el momento de despertar. No decimos esto para asustarte. Decimos esto porque se demuestra que la Biblia es real una y otra vez,
Y tú tienes que decidir qué vas a hacer con esa verdad. No pases más allá de este momento. Tómalo en serio. Haga las preguntas difíciles. Habla con la gente. Lea las escrituras usted mismo. Orar. Ponte bien con Dios. Porque si la sexta trompeta es la próxima, si estamos así de cerca, entonces se acabó el tiempo de demora. No esperes. La trompeta final está cerca. Si este mensaje despertó algo en usted, no se lo guarde. Haga clic en el botón me gusta. Comparte este vídeo con alguien que necesite verlo. Deje un comentario a continuación y háganos saber lo que piensa. ¿Estás viendo estas señales también? ¿Cree usted que la profecía se está desarrollando? Hablemos de ello porque el tiempo apremia y la verdad no puede esperar. Jesús viene. Estar preparado.